Bienvenidos y bienvenidas a la Vuelta al Mundo de France 24. Aquí vamos a estar contándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano. Acompáñenme ya con los titulares. Chile cuenta al menos 18 muertos por los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble. Hasta la mañana de este domingo había un total de 24 focos activos según el organismo forestal. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en estas zonas. Y en España el choque de dos trenes al descarrilar uno de ellos deja al menos 21 muertos en la provincia de Córdoba, en el sur del país. Se cuentan también varios heridos mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona. Vamos a conectar con nuestra corresponsal. El gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias anunciaron hoy un cese al fuego después de días de combates. Según anunció el presidente de facto, Ahmed al-Shara, el acuerdo incluye la adhesión de las FDS al Ministerio de Defensa sirio. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo en Chile. Allí las autoridades reportan al menos 18 muertos en los incendios forestales que desde el sábado avanzan sin control en el sur del país. El presidente Gabriel Boric ha declarado el estado de catástrofe en las regiones de Biobío y Ñuble. Allí 4.000 bomberos luchan contra las llamas avivadas por las ráfagas de viento y el calor del verano austral. Lea Aurel nos lo cuenta. Pacientes de un hospital evacuados en medio del viento y del calor abrasador. En las comunas chilenas de Lirquén y Pencó, las llamas ardieron todo el fin de semana, consumiendo miles de hectáreas y destruyendo centenas de viviendas. Estos residentes están en estado de conmoción. El humo era muy tóxico. Salimos con lo que tenemos puesto y nada. Alcanzamos a tener muy pocos contactos con otros vecinos y logramos evacuar rápidamente porque yo creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados. Nosotros que vivimos el terremoto, siendo de Talcahuano, esto es peor. Es mucho peor, es mucho más devastador porque el terremoto es verdad, se salió al mar, hubo destrozos, pero comparada con esto no es nada. La región de Biobío, a unos 500 kilómetros de la capital, es una de las zonas más afectadas por los fuegos que arrasaron el sur del país. A pesar de las 30.000 personas evacuadas, otras no lograron escaparse a tiempo, según declararon las autoridades. En el caso de Biobío, nosotros podemos confirmar, parte de la Policía de Investigaciones, Carabineros, que tenemos 15 personas fallecidas, y cuando nos referimos a esto, son personas que se han identificado en lugares destinados al efecto y se están adoptando las medidas conjuntamente con el fiscal de flagrancia para aislar el sitio del suceso. En los últimos años, los incendios forestales han afectado gravemente al centro-sur de Chile, un país que quedó marcado por la tragedia que vivió la región de Valparaíso en febrero de 2024, cuando las llamas causaron la muerte de 138 personas. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta España, porque allí se reportan también al menos 21 víctimas mortales en un accidente ferroviario. Según han informado las autoridades, algunos vagones de un tren que circulaba cerca de la localidad de Adamuz, en la sureña provincia de Córdoba, han descarrilado invadiendo la vía contigua por la que circulaba otro tren con el que han chocado. Se cuentan también varios heridos graves, según han informado las autoridades. Pero vamos a ampliar los detalles con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Marina, ya ha pasado la medianoche allí en España. ¿Qué más se sabe a esta hora sobre el accidente? Hasta ahora la información es provisional, puesto que ese número de víctimas, tanto de heridos como de víctimas mortales, se va actualizando cada cierto tiempo. Viajaban unos 500 pasajeros en ambos trenes, por lo que el balance de heridos y de fallecidos desgraciadamente puede aumentar. Como bien decías, hay al menos una centenar de heridos, 25 de ellos por ahora graves, y también más de una veintena de personas fallecidas.
por ese choque entre dos trenes de alta velocidad, de la que por ahora la empresa que gestiona la circulación de trenes en España no ha dado las causas. El accidente se ha dado en una zona de recta, lo cual es algo extraño que un tren descarrile en una zona de recta, pero es un tramo en el que la velocidad máxima podría llegar a ser de 250 kilómetros por hora. Uno de los pasajeros de esos trenes accidentados es un periodista de la Radio Nacional Española y él decía que hacía 10 minutos que habían salido de la estación de Córdoba, por lo que la velocidad en ese momento era bastante considerable. Ahora mismo en esa población de Adamuz, en Córdoba, en el sur de España, que es donde se ha producido el accidente, se ha dado toda una cadena de voluntarios ciudadanos que han ayudado a trasladar en coches particulares a las personas que habían salido ilesas de ese accidente a centros del pueblo para que se puedan resguardar de las frías temperaturas. Recordemos que en España es pleno invierno, unos 6 grados centígrados hacía allí hace pocos minutos, y también se ha puesto a disposición de los familiares centros de atención tanto en las estaciones aquí de Atocha en Madrid, la más grande de España, como en otras estaciones del sur de España donde se dirigía uno de los trenes accidentados. El ministro de Transportes está en esta estación de Atocha coordinando y vigilando todas las labores de coordinación en esta noticia que está en desarrollo. Pues Marina, quería preguntarte también por las reacciones hasta el momento y si hay antecedentes similares en el país por un accidente ferroviario como este. El primero en reaccionar por parte del Gobierno español ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que enseguida ha dicho que se encontraba en este centro de coordinación 24 horas en esta estación madrileña de Atocha, asegurando que están pendientes, que todos los medios del Gobierno están a disposición de lo que haga falta. También hace poco tiempo ha reaccionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha mencionado básicamente que está atento. Tampoco hay mucho más que decir en estos momentos. Condolencias a las familiares de los fallecidos, a los heridos, y se ha cancelado una reunión que había prevista mañana. Seguramente toda la agenda del presidente se cancele por este motivo, con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo. También este accidente ha traído reacciones desde Europa. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha trasladado su más sentido pésame a las familias y seres queridos de este accidente ferroviario y también su solidaridad con el pueblo español. En cuanto a antecedentes, ha habido 13 accidentes con víctimas mortales en lo que va de siglo XXI, es decir, en 26 años, unos 156 fallecidos, es decir, el tren es un transporte muy seguro, y este accidente sería el segundo peor según el número de fallecidos, puesto que el más grave fue en 2013, el 24 de julio de 2013, en un accidente en Santiago de Compostela que terminó con un balance de 79 fallecidos. Pues Marina Colorado, desde esa estación de Atocha en Madrid, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a seguir muy atentos a lo que siga pasando en España. De momento nos vamos a Siria y el gobierno y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, han acordado un alto el fuego inmediato en todos los frentes. El jefe de las fuerzas democráticas ha dicho que han acordado retirarse de Deir al-Zor y de Raqqa, en donde en los últimos días las fuerzas de Damasco habían conseguido avanzar con celeridad. Vamos a ver los detalles del acuerdo alcanzado hoy. Tras meses de enfrentamientos mortales, este domingo se logró un nuevo acuerdo de alto el fuego entre el gobierno sirio de facto y las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. El nuevo acuerdo prevé la integración de todas las fuerzas kurdas en el Ministerio de Defensa y la entrega por parte de la milicia de la administración de Deir ez-Zor y Raqqa a Damasco. Las autoridades sirias también asumirán toda la responsabilidad sobre los detenidos y los campos del Estado Islámico, así como el control de los derechos sobre los yacimientos petrolíferos, incluido el mayor del país, Al-Omar. También insto a nuestras tribus árabes allí a mantener la calma y la paz y a permitir la implementación gradual de las disposiciones del acuerdo hasta que logremos la paz total en Siria. El último acuerdo se produce tras una ofensiva relámpago de las fuerzas sirias en el territorio controlado por los kurdos en el noreste.
Las fuerzas del gobierno sirio entraron en la estratégica ciudad de Tapka y la ciudad de Raqqa, bajo control de los combatientes kurdos desde 2017. Damasco había estado envuelta en enfrentamientos mortales con el grupo desde principios de este mes, ampliando progresivamente su control sobre el territorio controlado por las fuerzas democráticas, incluidos 3 barrios de Alepo. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar los términos de los acuerdos de alto el fuego anteriores, lo que ha provocado decenas de víctimas civiles. En la ciudad norteña de Qamishli, la principal ciudad kurda del noreste, cientos de personas salieron a las calles para protestar. Si el gobierno realmente quiere la igualdad entre los ciudadanos, tiene que haber una constitución para que todos los sirios puedan convivir. Estas masacres deben acabar. El presidente emite un decreto en el que reconoce los derechos de los kurdos, pero al día siguiente comete masacres contra nuestro pueblo, como ya hizo con los drusos y los aluitas. Con esta mentalidad no puede gobernar Siria. Desde que llegó al poder a finales de 2025, el presidente Ahmed al-Sharaa se ha comprometido a impedir la división de Siria por motivos sectarios y étnicos. Los líderes kurdos afirman que no buscan la separación, sino un Estado descentralizado. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan con nosotros en France 24.